Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. No sé si será este el primer video o el de trigonometría, más considerando que la clase sincrónica es de trigonometría el día de hoy. Bueno, hoy les traigo el ejercicio que prometido por la última vez, que era este es del 29 de noviembre del 2018. Y bueno, a pesar que figura 19 mal, pero creo que en trigonometría puse 19. Entonces, es sacar el volumen de esta figura y la superficie externa e internas, que están con estas dos perforaciones pasantes. Entonces, como les digo, viendo que es un prisma con forma de flecha, yo le digo la casa china, me has acordado de esas casas chinas que muestran que tienen los techos así. Bueno, por lo menos de aquí me inspiré. Entonces, viendo que es un prisma porque está formado por consecutivas caras apiladas una encima de la otra, vendríamos a decir, se me viene a la mente obtener la superficie de esta base y para luego extrudarlo. Y para obtener la superficie de la base tampoco es tan sencillo, tenemos que hacer, como siempre digo, dividirla en partes sencillas para luego obtener. O sea, tenemos que irla dividiendo. Aquí pueden ir observando las distintas partes, que a veces ayuda mucho irla dibujando y ver cómo la dibujamos. Aquí se me fue. Entonces, sacando algunas marcas, fíjense cómo las líneas que quedaron a partir de la gráfica. Entonces, podemos dejar estas como punteado, que no son las que están, y los dividimos en esta superficie. 1, 2 y 3. Entonces sacaremos, fíjense que queda un triángulo, un rectángulo y otro rectángulo. Con tres figuras sencillas podemos hallar, luego en la suma, hallar toda la superficie de esta cara. Entonces, a partir de ahora, si representamos las cotas como están en la figura, que es 15, 15, 60, tenemos 20, y hasta la superficie donde comienza el plano inclinado vamos a tener 40. Y como ángulos de ambos lados, yo escribo uno, pero lo aclaro en oral, bueno, escribo los dos, es 36,9 grados. Entonces vamos con la figura 1, que es un triángulo. Y si tiene dos ángulos iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Que estarán pensando como que fuera Carlitos Balá, no sé si lo han escuchado o conocido, pero que en su programa infantil preguntaba, ¿qué gusto tiene la sal? Salado. Esa era la respuesta. Vino un poco después, un poco antes de que yo fuera niño, así que yo mucho no lo vi. Sin embargo, muy poquito el olvidar cómo es los programas.
Entonces, tenemos estos datos de la figura 1. Bueno, ¿qué nos falta para obtener la superficie? Esta altura. Entonces, lo que se me viene a la mente, que puedo llegar a sugerir, es dividir este triángulo a la mitad y que me queda formado un triángulo recto. O sea, queda un semitriángulo del anterior o un triángulo recto de uno nuevo. Entonces va a quedar 60 en el cateto adyacente y 30 y 36,9 grados de ángulo. Entonces, como siempre digo, ¿qué nos conviene hallar? Nos conviene hallar todas las partes posibles, porque después las vamos a usar cuando tengamos que encontrar las distintas superficies. Entonces, podemos ponerle a esta diagonal D y a esta H. Entonces, podemos empezar a encontrar qué nos relaciona una función del ángulo con el opuesto del adyacente, la tangente. Entonces, procedemos a encontrar la tangente, que sería la altura, que sería 30 por la tangente de 36,9. Y aquí, esta altura, nos queda un valor tal de 22,5 grados. Que ya procedemos a anotarla. Bueno, ahora si tenemos que hallar todo, entonces podemos hallar la diagonal con Pitágoras, con el seno. Esta oportunidad yo lo voy a usar con el seno. Entonces el seno de 36,9 grados va a ser igual a la altura dividido la diagonal, ergo la diagonal va a ser igual a la altura dividido el seno de 36,9 grados, que reemplazando me queda 22,5, y el seno de 36,9 es 0,6, si mal no me falla, pues el seno o es el ángulo donde está el triangulito pitagórico del 345. Entonces 22,5 dividido seno de 36,9 y me da un valor de 37,5. Mismo si lo hiciera directamente con el 0,6, da esto. Redondeado, el valor de antes, o sea, cuando yo lo hice con el seno, también me da 37,5, 37,47. Fíjense que de un lado del otro da lo mismo. Si hiciéramos Pitágoras también. No, o sea, vamos a hacerlo 22,5 al cuadrado más 30 al cuadrado. Raíz. Y el resultado que nos queda también es 37,5. O sea, vuelvo a insistir que podemos utilizar varias herramientas que estén a nuestra disposición. Entonces tenemos aquí la altura y la distancia. Entonces vamos ya a obtener el área de 1, que va a ser la base, 60 por la altura, que lo obtuve aquí, 22,5 dividido 2. Entonces el área 1 nos va a quedar de un valor de 60 por
22,5 dividido 2. Y esto me queda de 675 la primera área. Entonces, la guardamos, total, el resto es bastante sencillo de obtener. Que de hecho ni voy a cortar, borro ahora mismo. Porque ya lo podemos hacer directamente. Entonces, la figura 2, tenemos que la altura va a ser 40 menos 20, va a ser de 20. Y la base va a ser 60 menos estos dos 15 que estaban haciendo parte libre abajo, que va a ser 30. Estos dos son 30. Entonces, 60 menos estos dos 30 me da el ancho de esta alma, que también va a ser de 30. Entonces, el área de 2 es 20 por 30. El área 2 va a ser igual a 600. Y si vamos a 3, también nos queda todavía más sencillo, porque vamos a tener que es 60 por 20. Entonces el área 3 me queda 60 por 20 y esto me va a quedar un valor de 1200. Pero aquí tenemos las tres áreas. Entonces el área total es igual a área 1 más área 2 más área 3, el área de la base más el total. Entonces el área de la base me queda, bueno, en realidad este de aquí es 600 más 675, 1275 más 1200 me queda un valor de 2475 y es el área que tenemos de la base. Entonces, con esta base, como es un prisma, lo multiplicamos por la profundidad, vamos a tener que descontarle el volumen de los agujeros y allí obtenemos el volumen total. Así que ahí vamos. Entonces, bueno, ahora ya encarando el volumen, ¿cómo lo podemos hacer? Decididamente, vamos a obtener el prisma, pero luego no nos tenemos que olvidar que esto tiene dos perforaciones. Entonces, obtenemos el volumen del prisma y luego le restamos las dos perforaciones, que son estas dos de aquí. Entonces, el volumen del prisma, como ya hemos visto, es el área de la base por la altura, va a ser 2475 por este largo, que es 70. Entonces, haciendo el cálculo, 2475 por 70, esto nos da un valor equivalente a 173.250. Y el volumen de las perforaciones, que son iguales,
es igual al área, como siempre vimos, porque es tipo un prisma, la base por la altura, que directamente ya lo reemplazamos, pi por diámetro al cuadrado dividido 4 por altura, que es pi por 8 al cuadrado dividido 4 por la altura. ¿Cuál es la altura de estas perforaciones? Aquí la tenemos, F20. ¿Okay? Simplificamos, me queda 5. Entonces, si hacemos 5 por 8 al cuadrado, que es 64, por pi, me da un valor de 1005,3. Entonces, yo lo que dibujé mal aquí, no, perdón, estaba bien dibujado. Eran las dos perforaciones. Entonces, dividido 4 por 20. Ahora, lo que tenemos que hacer es el volumen total es volumen del prisma menos 2 por volumen de la perforación y esto nos va a dar, bueno, no, ni lo anoto, pero 173.250 menos 2 por 1005,3 y esto nos da un valor que voy a anotar con otro color de 171.239,4 que si bien no era el valor exacto, estaba dentro del rango, pues iba de 170 a 450 hasta 173.900. Yo les había pasado 172.175. Bueno, me da una diferencia igual menor al 1%. Así que aquí está calculado el volumen. Así que ahora vamos a la superficie. Así que ahí vamos. Bueno, entonces, ahora haciendo la superficie, vamos a desplegar bajo el conocido método cajita las distintas superficies. Y si ustedes observan, tiene muchas superficies. Sencillas, rectángulos, perdón, en su gran mayoría, pero hay muchas. Entonces, tienen que tener acá mucho cuidado del orden y el cuidado que tengan. Por eso les conviene enumerar. Yo tuve que borrar la figura porque no tengo superficie del pizarrón. En el pizarrón del aula hay bastante más, pero fíjense que les conviene ir numerando las distintas superficies. Entonces, yo le puse 0 a la de la base y fíjense que yo puse un costado. ¿Por qué? Porque la pieza es simétrica. La pieza es igual de un lado y del otro. El eje en dibujo técnico sería así: trazo largo, trazo fino, trazo largo,
trazo largo, trazo pequeño, trazo largo, trazo pequeño, y así sucesivamente. Entonces, respecto a la vertical en el centro, es simétrica, igual de un lado y del otro. Entonces, yo procedí a dibujar solo un lado, porque pues es muy larga y necesito espacio en el pizarrón. Entonces, puse la superficie central, que es la cara frontal y la trasera, la base, y después progresivamente fui numerando todas las otras superficies. Que si ustedes tienen ahí la figura, va a ser, esta es la base, borde vertical, a ver si lo pueden ir viendo, a ver si se puede ver aquí. Esta es la 0, la de abajo. 1 es la de frente, aquí. 2 es esta vertical. 3 esta horizontal que contiene la perforación, como la base que tiene 2 perforaciones. La 4 que es esta vertical intermedia del alma. La 5 es la parte, el techo, la parte que da hacia abajo, y el plano inclinado, yo le puse la 6. Entonces, ¿cómo podemos obtener la superficie y además la superficie interna? O sea, todo esto de aquí sería equivalente que esté de este lado. Por ende, esto de aquí tiene que ir por 2. Eso es lo importante. Ahora, fíjense algo de aquí, que yo puedo considerar, como en algún ejercicio les he mostrado, todas estas superficies como un solo rectángulo con una altura de 70 que es igual para todas y con una base que sea la suma de todo esto. Y saco la superficie de ese gran rectángulo, eventualmente el resto de la perforación. El 0 no entra, pues está en el medio. Hasta podríamos sumar una cara frontal, multiplicamos por 2. Podemos sumar la superficie interna, que también multiplicamos por 2. O sea, básicamente podríamos hacer esto. Sacamos la flecha, pero sí el por 2 lo dejamos. Entonces todo esto lo multiplicamos por 2. Y ahí eventualmente, bueno, retiramos esta. Nos quedaría sumar el área 0. Esa es una manera sencilla de sacarlo, porque parece que tiene un montón de superficie. Nos vamos a complicar, pero tienen que buscarle la manera de simplificarlo. Entonces, del área 1 ya teníamos, pero bueno, vamos al área 0. ¿Qué sería? 60 por 70, esto salía. ¿Y qué más? Hay que restarle menos 2 perforaciones. Pi por 8 al cuadrado dividido 4. Lo podemos simplificar y acá nos queda. Entonces, si hacemos las respectivas cuentas, van a ver, debería dar una cosa de 4100 menos 2 por pi por 8 al cuadrado dividido 4. Entonces esto da 4099,5. No pongo 4100 respetando lo que les digo de los decimales. Ahora,
el área 1 la habíamos obtenido, que era, no era más ni menos que 2475. El área 7, yo ya la saco, el área 7, o no, después la sacamos. Vamos a hacer áreas laterales, que van a ser estas de aquí. Entonces, ¿qué va a ser? 70, que es la altura, por, y ahora sí hay que sumar todo esto. Este 37,5, recuerden que quedó de cuando yo les dije saquen todo lo que tengan, esos triángulos. Entonces, ¿qué va a quedar? Era la diagonal o la hipotenusa 37,5, quedaba, ¿se acuerdan que la altura era 22,5? Y bueno, esto era 30, que sumado todo era 60. Entonces, ¿qué va a quedar? 70 por 37,5. Si quieren hacerlo individualmente, también. Esto es una manera de ahorrar tiempo. Más 15, más 20, más 15, más 20. O sea, el área lateral quedaría de 70 por, y si procedemos a hacer la cuenta, 15, 15, 30, más 40, 70, más 37,5, tiene que dar un valor de 107,5. Pero lo voy a verificar. Efectivamente da 107,5. Y esta multiplicación, esta área lateral, nos queda de 7.525. ¿Está esto? No, porque tenemos que restar el área lateral. Entonces, el área lateral total, posta, sería 7.525 menos pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Entonces, área posta vamos a ponerle queda 7.474 sería. Vamos a dejar el coma 7 un solo decimal. Entonces, área 1, que esta la habíamos obtenido, y el área 0. ¿Qué nos queda ahora? Obtener el área 7, que es la interna. Entonces sería 20, que es la altura, por pi por diámetro, pi por 8. Entonces, área 7 va a quedar 160 por pi, que nos da 502,7. Entonces, haciendo un planteo de todo esto, nos queda que, a ver, ¿cómo lo podemos hacer que quede más
prolijo. Pasa que no quiero borrar mucho. El área total. Por acá puse. Sería el área 0 más. Y el resto es 2 por. 2 por área 1 más el área posta, que incluía todo esto, más el área 7. Vamos a separar un poquillo aquí. Ahora sí, está quedando mejor. Y entonces, me paso, me quedo, ay Dios. Entonces va a quedar área 0, 4099,5 más 2 por el área 1, 2475 más el área posta, que le vamos a poner 74,7 más el área 7, que es la interna. Entonces, si procedemos a hacer la cuenta, 4099,5 más 2 por paréntesis 2475 más 74,7 más 502,5 nos da todo helio 10.452,2. Y esto por 2. Entonces, el área total es 25.003,9. Fíjense que es levemente diferente. Creo que le había puesto 25.004,3. Es ínfimo, o sea que el porcentaje que le da de diferencia es mínimo. A mí no me interesa, o sea, fíjense que el rango que yo les había puesto era 24.750 a 25.250. O sea, el rango entra muy en el rango, digamos, que da lo mismo. Así que bueno, este es el ejercicio resuelto, así que bueno, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video, que es de este mismo examen. Vamos.